Hoy empezaremos con la exposición. Esta es una pequeña introducción a lo que es la inclusión de las personas indígenas en el ámbito laboral. Es un tema de vital importancia en el concepto actual, donde la equidad y la diversidad han cobrado un rol fundamental en las sociedades modernas. Elegir este tema para nuestra investigación responde a la necesidad urgente de visibilizar y abordar las barreras históricas, sociales, culturales que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a un empleo digno y bien remunerado. La inclusión laboral de los pueblos indígenas. El acceso al trabajo digno es un derecho fundamental para todas las personas, incluyendo las comunidades indígenas, no importa de cuál etnia sean o de dónde vengan. Promover la inclusión laboral de los pueblos indígenas es un paso crucial para construir sociedades justas e igualitarias, no importa en dónde se haga, no importa dónde esté. Para empezar, el objetivo general de este proyecto tiene como un objetivo principal analizar la situación actual de la inclusión laboral de las personas indígenas. En este caso se tomó el ejemplo de Scotiabank, y este Scotiabank lo están haciendo mucho en lo que son los lugares de España, México y otros lugares. Se busca identificar los principales desafíos y oportunidades que se enfrentan para acceder a un empleo digno y bien remunerado. El objetivo final es proponer políticas y estrategias que fomenten la integración efectiva de los pueblos indígenas en el mercado laboral, promoviendo la equidad, la diversidad y el respeto por sus derechos laborales. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Santos y hoy les hablaré sobre un tema crucial en las construcciones de sociedades más justas e igualitarias, la inclusión laboral de las personas indígenas. El objetivo de este proyecto es analizar la situación actual de la población en el mercado laboral, identificando los desafíos y oportunidades que enfrentan para acceder a un empleo digno y bien remunerado. Además, buscamos proponer políticas y estrategias que promuevan su integración efectiva en el mundo laboral. Como objetivo específico, como primer paso, es importante entender que la inclusión laboral de los pueblos indígenas no solo se trata de darles trabajo, sino de garantizar un empleo digno, con condiciones bien pagadas, justas, con oportunidades de crecimiento y un entorno libre de discriminación. El análisis de la situación actual revela que a pesar de los avances que se han logrado en algunos lugares, existen barreras históricas, sociales y culturales que dificultan su acceso a un empleo adecuado. Estas barreras deben ser identificadas para proponer soluciones efectivas que permitan superar los obstáculos y aprovechar las oportunidades que se presentan. La inclusión laboral de las personas indígenas no solo es un derecho, sino también una cuestión de justicia social. A menudo los pueblos indígenas enfrentan una discriminación sistemática que se refleja en el mercado laboral. Esta discriminación se manifiesta de diversas formas, desde prejuicios hasta la negación de sus derechos laborales básicos. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, las personas indígenas siguen enfrentando desigualdad estructural en acceso a empleo y a condiciones laborales adecuadas. La CNDH ha señalado que a pesar de las políticas públicas implementadas, la discriminación racial y la exclusión laboral persiste, afectando gravemente el bienestar social y económico de las comunidades indígenas. Además, los pueblos indígenas suelen tener niveles más bajos de bienestar social en comparación con el promedio nacional. Eso se traduce a una falta de acceso a educación, capacitación profesional y recursos que le permiten acceder a empleos bien pagados. En muchas ocasiones, el empleo disponible no solamente es mal pagado, sino también carece de seguridad social y condiciones adecuadas para su desarrollo. Es importante destacar que en el ámbito internacional existen instrumentos legales que respaldan los derechos laborales de los pueblos indígenas. Entre estos instrumentos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece derechos fundamentales, pero uno de los más importantes es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Este convenio, ratificado por numerosos países, reconoce los derechos laborales de las comunidades indígenas y promueve su participación activa en el desarrollo económico. La CNDH, la CNDH ha destacado que el convenio 169 no solo protege los derechos laborales de los pueblos indígenas, sino que también les da el derecho de ser consultados en proyectos que puedan afectarlos. Aunque la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no es vinculante,
tiene un gran peso moral, instando a los estados a garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos laborales y acceder a condiciones de trabajo dignas. Como mi conclusión, la inclusión laboral de las personas indígenas es un reto complejo, pero necesario para avanzar hacia sociedades más inclusivas. A través del análisis de las barreras históricas sociales, con el apoyo de normativas internacionales y las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podemos diseñar políticas públicas y estratégicas que promuevan la integración de los pueblos indígenas en el mercado laboral de manera efectiva, respetando así sus derechos. Este proyecto no solo busca identificar los problemas, sino también encontrar soluciones que permitan un futuro laboral más justo y equitativo para las comunidades indígenas. Sin nada más que agregar, le cedo la palabra a mi compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Cerón Hernández y yo voy a dar seguimiento a los temas que hemos estado abarcando a lo largo de esta exposición y de este video. Como primer tema tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. El reconocimiento de los derechos laborales, este pacto reconoce el derecho al trabajo, a condiciones del trabajo justas y favorables a la seguridad social y a la protección contra el desempleo. La protección de los trabajadores. El pacto promueve la protección de los trabajadores indígenas contra la discriminación, el desempleo y el acceso a las oportunidades laborales justas. Por otro lado, la igualdad y no discriminación. Este pacto establece la obligación de los Estados partes de garantizar la igualdad de oportunidades y trato para todos sin discriminación por motivos de origen, raza o condición social. Por otro lado, su objetivo, que sería establecer los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Sus principales derechos serían enumerados de esta forma. Número 1, derecho a la autodeterminación. Número 2, derecho a la igualdad y a la no discriminación. Número 3, derecho al trabajo y condiciones laborales justas. Número 4, derecho a la seguridad social. Número 5, derecho a la educación. Número 6, derecho a la salud. Número 7, derecho a la vivienda adecuada. Número 8, derecho a la alimentación adecuada. Número 9, derecho a la participación en la vida cultural. Ahora, como siguiente, vamos a hablar sobre sus obligaciones en los estados, que sería, número 1, respetar y proteger los derechos reconocidos. Número 2, adoptar medidas para garantizar la plena realización de los derechos. Número 3, presentar informes periódicos sobre la situación de los derechos. Y pues como siguiente parte sería tomar de su implementación, que de esta forma lo ayudaría a las personas a seguir llevando a cabo todo esto. Y sería estar en un comité de derechos económicos, sociales y culturales, procedimiento de denuncia y la solución de controversias. Su importancia sería reconocer la interdependencia de los derechos humanos, establecer un marco internacional para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Tomar en cuenta que ha sido ratificado por más de 160 países. Y por último, pues sabemos que el PIDESC, que es un instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos. Ahora, como segundo tema, sería la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007. Los derechos fundamentales reconocen el derecho a la autodeterminación, la cultura, la identidad y el idioma de los pueblos indígenas. La participación política afirma el derecho a participar en la toma de decisiones que les afectan, incluyendo la legislación y la gestión de sus tierras. Sus derechos económicos y sociales, que en este caso promueve el derecho al desarrollo económico y social, incluyendo el acceso a la educación y a la salud y el empleo. La protección de los derechos, que habla sobre cómo establece mecanismos para la protección de los derechos indígenas contra la discriminación y la violencia. Los principios fundamentales de todo eso serían enumerados de la siguiente forma o de la siguiente manera. Número 1, tomando la autodeterminación y la libre determinación. Número 2 sería la igualdad y no discriminación. Número 3 sería la participación y la consulta de protección de la cultura y el patrimonio.
Después, los derechos colectivos y derechos individuales. Ya con todo esto relacionado, su importancia sería reconocer la diversidad cultural y la importancia de los pueblos indígenas, establecer un marco internacional para la protección de sus derechos. También sería fomentar la cooperación y la coordinación entre estados, pueblos y bueno, los pueblos indígenas, para determinar que sus objetivos serían implementar la declaración en la legislación nacional, combatir la discriminación y la exclusión, que sería lo contrario a la inclusión, proteger los derechos territoriales y ambientales, fomentar la participación y la consulta, promover el desarrollo sostenible y equitativo. Y como siguiente tema hablaríamos sobre el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT. En el año 1979, el convenio 169, adoptado en 1989, es un tratado internacional que establece los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este convenio busca garantizar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que le afectan para proteger sus culturas, idiomas y tradiciones y promover su desarrollo económico y social. El convenio 169 establece la obligación de los estados de consulta con los pueblos indígenas sobre las medidas que puedan afectarles y de asegurar su consentimiento libre, previo e informado para la explotación de sus recursos naturales. Este convenio también reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras, territorios y recursos, así como el derecho a la educación, la salud y la seguridad social. Estos derechos, pues como toda persona, somos libres ante eso. Tiene como objetivos principales también reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales, promover su desarrollo y su bienestar, garantizar su participación en la vida nacional. Número 4 sería erradicar la discriminación y la explotación. También sería fomentar la cooperación entre los estados, pueblos indígenas y pues bueno, como hemos visto a lo largo de toda esta plática, nos hemos dado cuenta que todo se ha relacionado de una u otra forma. Y pues bueno, específicamente el convenio 169 busca proteger los derechos territoriales, ambientales, garantizar la consulta de participación en decisiones que afecten sus vidas, preservar su cultura, idiomas, tradiciones, mejorar sus condiciones de vida, de trabajo, fortalecer su autonomía y su autogobierno. El convenio 169 es un instrumento fundamental para la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, como ya lo hemos dicho. Como cuarto tema que voy a abarcar en esta plática sería la legislación nacional. Podemos darnos cuenta que, número 1, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos elevó el rango de los tratados internacionales como los mencionados a nivel interno. Número 2 sería reconocimiento. Eso significa que la legislación nacional debe interpretarse y aplicarse de manera compatible con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Como tercer punto sería la aplicación práctica. Esta reforma ha tenido un impacto significativo en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y en España. Ya con todo esto, el objetivo de todo esto sería reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas, tribales, como ya lo habíamos comentado anteriormente y como se ha estado relacionando, garantizar la igualdad y la no discriminación, promover la participación y consultar en decisiones que afecten sus vidas, reservar su cultura, como también lo hemos estado recalcando a lo largo de todo esto, su idioma, sus tradiciones, proteger sus tierras, territorios, recursos naturales, mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, que es como todas las personas quisiéramos, en especial este tipo de personas que a veces nosotros podemos llegar a excluir, o algunas personas.
fortalecer su autonomía y su autogobierno, fomentar el desarrollo sostenible y equitativo. Algunos objetivos específicos de la legislación nacional pueden ser establecer procedimientos para la consulta y participación indígena, reconocer y proteger los derechos territoriales y ambientales, crear instituciones y mecanismos para la representación indígena, desarrollar programas para la educación, salud y bienestar indígena, promover la igualdad de oportunidades y, pues como lo hemos dicho también, evitar mucho lo que son los temas de discriminación y ser más inclusivos a lo largo de eso. Garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos, fomentar la cooperación y la coordinación entre niveles de gobierno. Es importante destacar que la legislación nacional debe ser coherente con los estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También recordar que todo esto es crucial para garantizar su dignidad, bienestar y desarrollo. Ahora le daré la siguiente palabra a mi compañero Julián. Bien, atención de quejas en la CNDH. Esta se encarga de recibir y procesar quejas por violaciones a los derechos humanos. Investiga también presuntas violaciones. Emite además recomendaciones a instituciones públicas y da seguimiento a las quejas hasta su resolución. También ofrece acompañamiento a las víctimas. Esto es importante ya que no se deben dejar de lado las personas indígenas, ya que por su idioma y su lenguaje, pues difícilmente son atendidas muchas veces. Promoción del trabajo digno. Esta supervisa condiciones laborales en instituciones y promueve el cumplimiento de los derechos laborales. Vigila la no discriminación en el trabajo. Impulsa salarios justos y prestaciones adecuadas, lo cual pues es de suma importancia, ya que si se quiere dar una calidad de vida digna en estas personas, se debe de cumplir con el salario mínimo. Capacitación y asesoramiento. En este sentido ofrece cursos sobre derechos humanos, brinda asesoría jurídica gratuita y desarrolla materiales educativos, lo cual ayuda a realizar talleres de sensibilización y proporciona orientación sobre procedimientos legales. Respecto a Scotiabank y su programa para personas indígenas, la institución mantiene varios compromisos de inclusión. Entre ellos se encuentran el servicio financiero adaptado a comunidades indígenas, y este tiene como objetivo cumplir con las necesidades que estas personas requieren, además de contar con un programa de educación financiera en lenguas originarias. Tiene además políticas de contratación inclusiva, desarrolla productos específicos para estas comunidades, atendiendo sus problemas, promueve la capacitación del personal indígena, implementando políticas contra la discriminación. Participa además en iniciativas de desarrollo comunitario. Con esto no se deja de lado a las personas que tienen recursos escasos, como son la alimentación, la vida digna, la educación básica, ya que en estas comunidades que se encuentran en zonas muy retiradas, por lo general siempre el nivel educativo suele estar entre primaria y secundaria, lo cual con respecto al gobierno pues es de suma importancia que se pueda ampliar y se pueda seguir garantizando que las personas sigan continuando con su educación a nivel superior, se sigan preparando. Y como sociedad nosotros tenemos esta responsabilidad, pues nos podemos concientizar y divulgar la información necesaria para que todos estos programas sean posibles, ya que unidos hacemos la fuerza. Por mi parte sería todo y agradezco mucho por su atención, invitándolos de nuevo para que puedan participar, puedan seguir informándose, busquen información, por ejemplo en la biblioteca virtual de la UB, tenemos información importante, tenemos artículos, tenemos revistas, y esto es muy importante para nosotros los estudiantes universitarios, ya que enriquecemos nuestro conocimiento sobre las culturas que nos han rodeado y como sociedad
nos han traído hasta donde estamos hoy en día. Muchas gracias y sin nada más que agregar, esto fue todo por parte del equipo 2.